Buenas a todos, espero que estéis bien a estas alturas. Creo que ya sabréis que se alarga un poco el confinamiento, ¿vale? La cuarentena está. Cosa que viene a confirmar un poco lo que ya todos sospechábamos, que con 15 días no habría suficiente, digamos. Estamos pasando todos para evitar que se sumen y se acelere el número de contagios a un ritmo que no podamos soportar en nuestra sanidad, ¿vale? Y bueno, espero que estéis bien, que os sirvan estas clases para ir entendiendo las cosas. Sabéis que estoy disponible 100% a través del correo, a través de Sentia. Podéis preguntarme lo que queráis, yo estoy ahí para vosotros, ¿vale? Y vosotras. Vamos a ver hoy el movimiento circular y uniforme. Algunos ya me habéis enviado los ejercicios de caída libre, bueno, de tiro parabólico. El 68 creo que era el que más complicaciones podía dar, ¿vale? Si tenéis problemas con él, echadle un vistazo al vídeo anterior, porque ahí, por ejemplo, doy un detalle, que es cómo calcular la ecuación de la trayectoria para un tiro parabólico. Y con esa podéis calcular fácilmente la velocidad inicial de un tiro sin tener en cuenta el tiempo, por ejemplo. Echadle un vistazo. Hoy vamos a ver el movimiento circular y uniforme, ¿de acuerdo? Movimiento circular y uniforme, ¿qué va a ser? Pues va a ser aquel movimiento en el que voy a tener, digamos, voy a una trayectoria que describe una circunferencia, ¿de acuerdo? Si yo estoy aquí, básicamente me estoy moviendo así. Aquí voy a tener una velocidad, ¿vale? Que la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Significa que en este punto mi velocidad realmente es esta, ¿vale? Mi velocidad en este punto es esta. Mi velocidad en este punto es esta, ¿de acuerdo? No sé si habéis visto alguna vez o conocéis la parábola esta de David y Goliat, ¿vale? De la leyenda esta bíblica. David era una persona que se enfrentó a una persona mucho más grande, un gigante, por ejemplo, con una onda, ¿vale? La onda básicamente es una tira de una tela, un cuero, por ejemplo, que se hace girar y cuando se suelta, la piedra o lo que tengáis en la onda sale disparada digamos, en la dirección y sentido de la trayectoria que tenía en el punto exacto en el que la habéis soltado, de manera que si la soltáis aquí arriba, la bola sale disparada o la piedra sale disparada en esta dirección y en este sentido, con esa velocidad. Bien, cosas que tenemos que tener en cuenta aquí. Como pasa para todo círculo, ¿vale? Cosas importantes que vamos a tener que tener en cuenta en un movimiento circular y uniforme va a ser saber el radio de giro, ¿vale? El radio de giro es muy importante. ¿Qué más necesitamos saber? Pues necesitamos saber cómo funcionan los radianes. Si esto es el ángulo phi, ¿vale? Si recordáis, ya os lo han explicado en matemáticas, cómo funcionan los radianes, que es un radián, ¿vale? Básicamente el ángulo va a ser el arco que yo recorro en ese ángulo dividido por el radio, ¿vale? Un ángulo de un radián es aquel para la que el arco y el radio miden exactamente lo mismo, ¿vale? De manera que esto da 1. ¿De acuerdo? Si yo tengo una vuelta entera, mi arco van a ser la longitud, ¿vale? Digamos que la longitud es 2pi por el radio. Luego, una vuelta entera van a ser 2pi radianes, ¿vale? Esto ya lo sabéis de matemáticas, así que lo hago rapidito, ¿de acuerdo? Y esto nos lo vamos a dejar aquí. S partido de R. Fijaos que esto significa que yo puedo saber cuánto espacio he recorrido simplemente si multiplico el ángulo por el radio. ¿Vale? A multiplicar el ángulo por el radio me sale la S, que básicamente es, vale, yo sé que tengo este radio, sé que me he movido un ángulo de 30 grados, por ejemplo, pues el ángulo de 30 grados en radianes por el radio
sería el espacio que he recorrido. Para poder movernos rápidamente desde ángulos hasta radianes, tened en cuenta que podemos usar este factor de conversión. 2pi radianes son 360 grados, ¿vale? Este lo utilizaríamos, por ejemplo, para pasar de grados, de ángulo en grados, a radianes, ¿vale? O si lo usamos al revés, digo al revés y lo pongo igual, muy bien. Si lo usamos al revés, pues podemos, por ejemplo, pi medios. Pues pi medios multiplicamos por 360 grados partido 2pi, ¿vale? Y así, pues esto es 90 grados, por ejemplo. Podríamos ver cuántos ángulos, o cuántos grados, perdón, son un ángulo si lo tenemos en radianes, ¿vale? Este, en concreto, pues es 12, ¿verdad? Por 12, un sexto. Pi sextos, sí, pi sextos, ¿vale? Radianes. Muy bien. Ahora, cosas. No tengo el borrador. Cosas importantes, ¿vale? Recordad esto. Lo voy a poner también, ¿vale? Para pasar de radianes a grados, ¿vale? O al revés, usamos el 2pi partido de 360 grados. Ese factor, ¿vale? En un sentido o en otro. Bien. MCU básicamente es el movimiento circular y uniforme, es decir, aquel en el que el módulo de la velocidad es constante, siempre es el mismo. No el vector va a cambiar. Fijaos que aquí venía hacia aquí venía hacia abajo, aquí venía hacia aquí. O el vector está cambiando constantemente de dirección y de sentido. Pero no el módulo va a ser el mismo, la misma rapidez. ¿Qué voy a tener aquí entonces? Que tengo algo muy parecido a lo que ya teníamos en el MRU. Fijaos que en MRU teníamos esto, que mi posición era la posición en la que yo empezaba el movimiento más mi velocidad por el tiempo. Esto era MRU. ¿Qué voy a tener en MCU? MCU, y sois un poco frikis, también es el Marvel Cinematic Universe, que bueno, es el universo cinemático de Marvel, que básicamente son las pelis de Marvel. No es lo mismo, ¿vale? Usa cinemática también en la palabra, pero no es lo mismo. ¿Qué va a ser mi movimiento circular y uniforme? Va a ser el ángulo que sea, en el que sea, ¿vale? Va a ser mi ángulo inicial más una velocidad por el tiempo. Por ejemplo, si este es mi ángulo inicial y yo me estoy moviendo de esta forma, este sería mi ángulo final, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, yo aquí estoy recorriendo un ángulo. Yo tenía antes una velocidad, y la velocidad en el MRU era mi cambio de posición respecto a un tiempo. Ahora voy a tener otro tipo de velocidad. En lo que está cambiando no es la cantidad de metros, digamos, que me estoy moviendo, sino simplemente mi ángulo de giro. ¿A cuánto cambia mi ángulo de giro por tiempo? Por unidad de tiempo. Luego, esto, que va a ser el cambio de mi ángulo de giro en un tiempo determinado, vamos a llamarlo velocidad angular, ¿vale? Mi velocidad angular, que se representa con una letra omega, ¿vale? Recordad que la omega mayúscula era esta, que me gusta un montón, ¿vale? Pero en minúscula es como una especie de W un poco más curva, ¿vale? Pero fijaos que es exactamente igual, la misma formulita, exactamente igual que teníamos en el MRU. Parece que puede ir rápido, pero como es un vídeo y lo podéis pausar, podéis parar, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Bien, ¿cómo relaciono yo la velocidad angular con la velocidad lineal que conocemos desde siempre? Fijaos que si yo me estoy moviendo en una trayectoria circular, ¿vale? Voy a tener un radio de giro. Esto va a ser S, y desde aquí, por ejemplo, si empezamos desde aquí, ¿no? Imaginaos que nos movemos en esta dirección. Si yo empiezo aquí, aquí tengo un ángulo inicial y aquí tengo un ángulo final, ¿verdad? Luego, ese ángulo que yo me estoy moviendo, ¿cómo lo relaciono con el arco con el que yo me estoy moviendo?
de esta forma. Pues el cambio de este y el cambio de este también los puedo relacionar con el radio. Esto significa que si mi posición, la que sea, es el ángulo que yo tengo por el radio, mi cambio de posición en el tiempo es igual al cambio de ángulo en el tiempo por el radio. ¿Vale? Esta es todavía más útil que la anterior, aunque es lo mismo realmente. Básicamente esto nos sirve para poder relacionar a qué ángulo de giro tengo con una velocidad determinada o viceversa. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Mirad. Significa que si yo tengo un coche que tiene una rueda y esta rueda está girando a 60 metros por segundo, que es bastante, ¿vale? En las carreteras españolas no se puede ir a esta velocidad. Pensad que esto es una velocidad de más de 200 km por hora, aprox. ¿Qué voy a tener? 60 metros por segundo. Esto va a ser mi velocidad lineal, ¿vale? Si una rueda tiene, poned, unos 25 centímetros de radio, yo puedo calcular mi velocidad angular utilizando el radio multiplicado por esto. Fijaos bien, porque aquí tengo una velocidad que está en metros por segundo. Y aquí tengo un radio que está en centímetros por segundo. ¿Qué pasará cuando yo haga este cálculo? Que no saldrá bien, porque estas unidades y estas unidades no son las mismas. Luego tendría que convertir este radio a metros, ¿vale? 25 centímetros, que van a ser 0,25 metros. ¿Esto cuánto es? Pues mi velocidad angular va a ser 60 entre 0,25, pues van a ser 240. ¿Y en qué unidades? Porque fijaos que aquí se me va metros y metros y se me queda radianes por segundo, ¿vale? Es una velocidad de giro en ángulos. Son 240 radianes por segundo. Pensad que eso son 2 pi, es una vuelta. Luego, 240 radianes por segundo, ¿cuántas vueltas por segundo son? Pues simplemente cogeríamos nuestra velocidad angular, que son 240 radianes por segundo. Entonces diríamos, pues una vuelta son 2 pi radianes, ¿verdad? Esto hace que estemos dando 38,2 vueltas por segundo, ¿vale? 38,2 vueltas por segundo. Bien, resulta que al número de vueltas que yo doy en un segundo se le llama F o frecuencia, ¿vale? Ese es el número de vueltas que yo doy en un segundo. La manera más típica de representar la frecuencia es decir que omega es 2pi veces la frecuencia. Vale. Y hay otra, digamos, otra magnitud que podéis calcular, que es el periodo, ¿vale? ¿El periodo qué va a ser? Pues es la inversa de la frecuencia. Si la frecuencia es el número de vueltas que se da en un segundo, el periodo es el número de segundos que se tarda en dar una sola vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo que doy 38,2 vueltas por segundo, mi periodo, que va a ser la inversa, es 0,026. 0,026 segundos. Esto significa que voy a tardar 0,026 segundos en dar una vuelta. Fijaos que si es la inversa del periodo, yo puedo convertir esta en esta. ¿De acuerdo? Que omega, mi velocidad angular, va a ser 2pi partido del tiempo. Fijaos que tengo una serie de fórmulas que me son muy útiles para hacer cálculos en estos ejercicios. Vamos a ver uno como ejemplo, ¿vale?
una lavadora ¿vale? Una lavadora que está girando, ¿vale? A 3000 revoluciones por minuto. Esta es una velocidad angular que os pueden dar de forma bastante común, ¿vale? Es bastante común que os den las revoluciones por minuto. De hecho, si pensáis en un coche, por ejemplo, el cuenta revoluciones os dice las revoluciones por minuto que está teniendo el motor, ¿vale? ¿Cómo pasamos de revoluciones por minuto a radianes por segundo, que son las unidades del sistema internacional? Pues muy sencillo. Esto van a ser vueltas en un minuto, ¿verdad? Luego, sabemos que hay, ¿qué? 60 segundos en un minuto. Esto nos dará las vueltas por segundo, es decir, la frecuencia, ¿vale? Si yo hago esto, 300 entre 6 son 5, ¿vale? Y 0 y 0, pues estos son 50 vueltas por segundo. Esto sería la frecuencia, ¿vale? Si yo quiero esto en radianes por segundo, pues 2pi por 50. Y esto van a ser 100pi, que bueno, van a ser 314,15, ¿vale? Aprox radianes por segundo. Podríamos haber seguido poniendo aquí un factor de conversión que fuera pues 2pi por cada vuelta. Y sería lo mismo, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué velocidad lineal tiene un punto que esté aquí en la lavadora, ¿vale? Si el radio de la lavadora son 30 centímetros. Pues tendríamos que aplicar la que teníamos aquí, que no la he puesto aquí. 30 centímetros, que son 0,3 metros. Básicamente mi velocidad será mi velocidad angular por mi radio. ¿Vale? Esta multiplicación, ¿dónde he dejado yo la calculadora? Esta multiplicación 94,25 metros por segundo, ¿vale? Podemos pasar de velocidad angular a velocidad lineal. Y os podría decir más, ¿qué periodo tiene? Es decir, ¿cuánto tarda en dar una sola vuelta? Pues el periodo lo vamos a calcular haciendo la inversa de la frecuencia. Es decir, 1 partido 50 vueltas por segundo, ¿vale? 50 vueltas por segundo, 1 partido 50, esto van a ser 0,02 segundos, ¿vale? Fijaos que la frecuencia son vueltas por segundo o revoluciones por segundo, pero en general las unidades de frecuencia van a ser segundos a la menos 1, ¿vale? Segundos a la menos 1 tiene otra forma de llamarse, que es hertz, ¿de acuerdo? Luego, hertz van a ser las revoluciones en un segundo. ¿Qué es una frecuencia de 100 hercios? Pues 100 vueltas en un segundo, o 100 revoluciones en un segundo. ¿Qué es una frecuencia de 800 megahercios? Pues básicamente son 8 por 10 a la 2 por 10 a la 6, pues son 8 por 10 a la 8 vueltas por segundo, ¿vale? O segundos a la menos. Vale, esto, que es movimiento circular y uniforme, vamos a aplicarlo a una serie de ejercicios, 2 solo, de la página 244, creo que es, o 245, que son muy sencillos.
de la 245, ¿vale? Apuntaos, por favor, lo pondré también por esencia, por supuesto, el 75 y el 77. Son bastante parecidos, ¿vale? En el primero, por ejemplo, os dice un cuerpo gira en una circunferencia de 3 metros de radio con velocidad angular constante, dando 8 vueltas cada minuto. Fijaos, os está dando las revoluciones por minuto, os están dando esto, básicamente es esto, pero en otras unidades, os está dando también el radio, y os pregunta, haya la velocidad angular en el sistema internacional, es decir, en radianes por segundo, haya el periodo, ¿vale? Haya la velocidad lineal y haya la aceleración normal. Para terminar hoy vamos a ver qué es eso de la aceleración normal para que podáis hacer estos ejercicios, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy haciendo un movimiento circular y estoy yendo en esta dirección y en este sentido, en ese preciso instante, fijaos que mi velocidad cambia su módulo, cambia su dirección y su sentido, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo está cambiando? Bueno, básicamente está cambiándolo porque yo voy a tener algo que me empuja a cambiarlo, que llamamos aceleración normal. Si estoy en este punto, mi velocidad ha ido cambiando aquí, porque yo tengo una aceleración normal que ha hecho que la velocidad tire hacia el centro, ¿vale? Es una aceleración que siempre va hacia el centro, ¿vale? Independientemente de mi dirección y sentido, cuando yo estoy describiendo un movimiento circular, mi aceleración normal siempre tira hacia el centro. Es lo que llamamos también aceleración centrípeta, ¿de acuerdo? Esta aceleración se llama normal porque siempre es perpendicular, a pesar de que en el dibujo no sea muy perpendicular, pero siempre es perpendicular a la velocidad del movimiento. Si esta es la trayectoria de movimiento, ¿vale? Perpendicular, siempre perpendicular. De manera que cuando estoy aquí abajo, mi aceleración normal tira hacia aquí. Cuando estoy aquí abajo, mi aceleración normal tira hacia aquí. Cuando estoy aquí, así. ¿De acuerdo? Y su fórmula es muy sencilla. La aceleración normal es la velocidad lineal, no la angular. Lineal al cuadrado partido del radio. Pensad que estas también la podemos combinar con la que teníamos aquí. Lo voy a poner porque la he borrado varias veces. ¿Vale? De manera que si la velocidad lineal es la angular por el radio, aquí puedo hacer que la normal sea la angular por el radio al cuadrado, ¿verdad? Y esto hace que pueda relacionar también mi aceleración normal solo con la velocidad angular y el radio, y no únicamente con la velocidad lineal y el radio. Cualquiera de las dos sirven, ¿vale? Con estas fórmulas que tenéis aquí de movimiento circular y uniforme tenéis las herramientas para enfrentaros a problemas que os planteen de movimiento circular y uniforme. Simplemente etiquetad bien todo aquello que tengáis, elaborad un plan, una estrategia para resolver el ejercicio en función de lo que os vaya pidiendo el ejercicio y simplemente aplicad las fórmulas que ahora ya conocéis. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos.